Nuestro objetivo ahora será estudiar la composición de experimentos simples y dependientes. Ahora es cuando el concepto de probabilidad condicionada va a tomar su papel más importante y deberás entender perfectamente cómo funciona. Entonces, nos planteamos ante un experimento compuesto la probabilidad de que ocurran dos sucesos que evidentemente van a estar encadenados. El primer suceso en la primera fase y el segundo suceso en la segunda fase, pero ahora estas pruebas o sucesos serán dependientes. Veamos un ejemplo. Vamos a extraer dos cartas de una baraja de 40 cartas y una seguida de la otra. Calculemos la probabilidad de obtener un as en la primera extracción y un 7 en la segunda extracción. En la primera etapa sacamos nuestra primera carta y queremos calcular la probabilidad de que la primera extracción sea as. Aplicando la regla de Laplace, al ser un experimento regular, será 4 entre 40. Sin embargo, ahora, a diferencia de los casos anteriores, esa carta no va a ser reemplazada, es separada del mazo, con lo cual en la segunda etapa, al sacar la segunda carta, la probabilidad de que sea un 7 va a deber tener en cuenta que ya no contamos con 40 cartas, ahora contamos con 39. Recuerda que la carta anterior fue separada del mazo, luego fíjate que la probabilidad de que salga un 7 es 4 casos favorables, porque aún quedan los 4 7 sobre 39 cartas que son con las que contamos. Podremos entonces expresar de una forma formal la probabilidad de 7 como la probabilidad de sacar un 7 en la segunda extracción condicionado a sacar un as en la primera extracción. Efectivamente, te encuentras ante una probabilidad condicionada y al contar con experiencias dependientes, la segunda parte de la fórmula de la probabilidad de un suceso y otro, o de la probabilidad condicionada, va a tomar un aspecto importante y completo. En este caso, entonces, la probabilidad de obtener un as en la primera y un 7 en la segunda será la probabilidad de un as en la primera por un 7 en la segunda condicionado a un as en la primera. Fíjate que esa segunda parte ahora no puede ser tachada, son experiencias dependientes. Claro que son dependientes, y es que lo que ha ocurrido en la primera extracción va a cambiar el cálculo de la probabilidad de la segunda extracción. Depende esa segunda extracción de lo que ha ocurrido en la primera, y lo debes tener en cuenta en sus probabilidades, como te muestro con mi cursor. Veamos más ejemplos. Fíjate bien que nos vamos a encontrar con una urna con 3 bolas verdes y 2 rojas. Extraemos 2 bolas. Vamos a calcular la probabilidad de que ambas sean verdes. Fíjate que debemos de nuevo siempre considerar nuestra fórmula básica, la probabilidad de obtener un suceso y otro suceso, ambos encadenados en esta composición de experimentos simples. La probabilidad de que ambas sean verdes la podremos expresar como probabilidad de bola verde y bola verde, queriendo decir primera extracción bola verde y segunda extracción bola verde. Para ello aplicamos nuestra fórmula de probabilidades producto con condicionada. Ahora en la primera etapa vas a hacer la primera extracción. La probabilidad de extraer verde es 3 sobre 5. Estás ante una experiencia que inicialmente no es regular, pero que puedes, mediante la numeración de bolas como se explicó en sesiones anteriores, convertirla en regular y aplicar la regla de Laplace. Recuerda que ahora vamos a aplicar una experiencia sin reemplazamiento. Eso quiere decir que vamos a dejar esa bola supuesta extraída en la primera extracción aparte de la urna. Luego en la segunda etapa vas a encontrar una composición distinta de la urna. Fíjate bien que supuestamente al extraer una verde te ha quedado 2 verdes y 2 rojas, con lo cual la probabilidad de extraer verde en la segunda etapa será 2 sobre 4. Fíjate bien que entonces aplicamos finalmente nuestra fórmula de
probabilidad de verde en la primera y verde en la segunda, multiplicando cada una de las probabilidades de estas etapas. Primera etapa y segunda etapa. Pero ten en cuenta que en la segunda etapa han existido experiencias dependientes y por lo tanto tienes que ajustar la probabilidad condicionada que ya se hizo al considerar esta urna en la segunda etapa con una composición distinta. Luego, finalmente, multiplicando ambas probabilidades obtienes el resultado final, como te muestro en la pantalla. Fíjate bien que ahora vamos a trabajar nuestro ejercicio anterior desde un punto de vista muy distinto. De nuevo nos planteamos el mismo problema anterior, verde la primera extracción y verde la segunda extracción. Colocamos nuestra fórmula general y en nuestra primera etapa extraemos nuestra primera bola de la urna completa. La probabilidad de bola verde será 3 sobre 5. Fíjate que ahora vamos a aplicar un reemplazamiento, es decir, la bola volverá a la urna, con lo cual en la segunda etapa consideramos la segunda extracción sobre la misma urna, la composición no ha cambiado. Luego entonces nos encontramos ante la probabilidad de obtener verde igualmente a 3 sobre 5. Y es que ahora hacer el cálculo de probabilidad de verde en la primera y verde en la segunda será de nuevo multiplicar la probabilidad que surgió en la primera etapa por la probabilidad que surgió en la segunda etapa. Pero fíjate que ahora, además de encontrarte con una probabilidad condicionada, te debes plantear, ¿estoy ante experiencias dependientes o independientes? Efectivamente, tu experiencia ahora es independiente, puesto que al ser con reemplazamiento, la distribución de las urnas entre etapas no han cambiado, con lo cual no ha habido una influencia de lo ocurrido en la primera etapa sobre la segunda etapa. Con lo cual, fíjate bien cómo vas a eliminar de la parte condicionada lo que hay a la derecha del condicionado, con lo cual finalmente quedará un producto de dos probabilidades exactamente iguales. Ahora vamos a expresar este tipo de problemas mediante una simbología muy útil, el diagrama de árbol. Vamos a plantearnos el mismo ejercicio anterior, pero sin reemplazamiento. Sobre la misma urna nos planteamos ahora la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda verde. Bueno, pues tienes tu probabilidad que vas a colocar con su fórmula que ya conoces muy bien, detectando la primera etapa y la segunda etapa sobre la fórmula. De nuevo, en la segunda etapa tendrás que preguntarte si son experiencias dependientes o independientes. Efectivamente, estás ante experiencias dependientes, puesto que no hay un reemplazamiento. Luego, la composición de urnas cambiará entre etapas. Teniendo en cuenta este condicionamiento, calcularás las probabilidades por etapa, ajustando la segunda y finalmente multiplicando ambas, obteniendo el resultado de 3 décimos. Fíjate que ahora vamos a explicar cómo poder, mediante un diagrama gráfico, expresar todas las posibilidades que te pueden preguntar en un problema como este. Fíjate que planteamos inicialmente en el diagrama de árbol nuestra composición inicial de urna. En la primera etapa podríamos sacar una bola verde o una bola roja. Fíjate que la probabilidad de sacar una bola verde es 3 sobre 5. La probabilidad de obtener una bola roja es 2/5. Ahí se puede resumir nuestra primera etapa. Como vamos a actuar sin reemplazamiento, la segunda etapa va a iniciarse sobre una urna distinta en cada uno de los casos que hayan ocurrido en la primera extracción. Si la primera extracción fue una verde, la urna queda así, como te muestro con mi cursor, y es como la primera urna, pero con una bola verde menos. Sin embargo, si la primera extracción fue de una bola roja, la urna quedará como te muestro con mi cursor, pero ahora con una bola roja menos. De un modo o de otro nos podemos plantear la segunda etapa. No será más que
extraer de la urna resultante en la primera etapa una nueva bola, que podrá ser verde o roja, mostrando la probabilidad de cada uno de los tipos, aplicando la regla de Laplace. Sobre la segunda urna o segunda posibilidad de la segunda etapa, nos podemos encontrar la probabilidad de obtener una verde o una roja, dependiendo del caso. Son, de un modo o de otro, probabilidades condicionadas, puesto que están condicionadas a una urna que se ha obtenido en una etapa condicionada a otra etapa inicial. Luego, de un modo u de otro, tenemos que la probabilidad de obtener verde y verde será el producto de la probabilidad de verde en la primera y verde en la segunda. No tendrás más que seguir el camino que te muestra el diagrama de árbol y te muestro con mi cursor. Efectivamente, llegando a los 3 décimos que se esperan. Del mismo modo, podemos ir completando cada una de las combinaciones, como la probabilidad de verde y rojo, la probabilidad de rojo y verde, que como comprobarás es exactamente igual a la calculada anteriormente, y finalmente la probabilidad de rojo y rojo. De este modo podrás obtener todas las combinaciones y consecuentemente posibles preguntas de un problema, e incluso podrás hasta comparar los resultados para sacar conclusiones muy interesantes, como que efectivamente es menos probable obtener 2 rojos que cualquier otra combinación, o que la combinación de verde y verde, rojo verde o verde y rojo tienen la misma posibilidad de ocurrir. Vamos a trabajar ahora la composición de experimentos simples y dependientes cuando se preguntan 3 o más sucesos dependientes, es decir, 3 etapas. Vamos entonces a verlo sobre un ejemplo: extraer 3 cartas de la baraja española y calcular la probabilidad de obtener 3 ases. Para ello vamos a utilizar, como ya sabes, nuestra fórmula, que ahora tendrás que adaptar a esta situación: as en la primera y as en la segunda y as en la tercera. Fíjate que la primera etapa será multiplicar as en la primera por la segunda etapa, que será probabilidad de as en la segunda condicionado a que has obtenido un as en la primera. Esta es una probabilidad condicionada. Tendrás que tener en cuenta que no hubo reemplazamiento de la primera carta, con lo cual a la hora de calcularla estás ante sucesos o experimentos dependientes. La tercera etapa le va a ocurrir lo mismo. Será la probabilidad de obtener as en la tercera etapa o tercera extracción, condicionado a obtener as en la primera y as en la segunda, que además tendrás que tener en cuenta la dependencia por no haber reemplazado la carta sacada en la segunda etapa. Entonces nos encontramos efectivamente ante experiencias dependientes que tendrás que ajustar a la hora de calcular la probabilidad condicionada, y de nuevo en otra experiencia dependiente que tendrás que ajustarlo a la hora de calcular su probabilidad condicionada. Finalmente, puedes observar cómo las probabilidades son 4 entre 40 de 4 ases entre 40 cartas en la primera etapa, 3 entre 39 de 3 ases que quedarían, ya que uno de ellos ha salido fuera del mazo, sobre 39 cartas, ya que una de ellas ya no está en el mazo, por 2 entre 38, ya que el as de la primera etapa y el as de la segunda etapa salieron del mazo, quedando solamente 2 de 4 ases sobre 38 cartas, al haber desaparecido 2 cartas de la etapa primera y segunda.